Como bien recordarán, la clase pasada estuvimos checando algunos de los puntos fuertes de apoyo que puede tener un profesor, entre los cuales tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el pizarrón, proyector, flashcards, carteles, todo este proceso y todos estos materiales que pues de alguna forma van a facilitar desde el punto de vista del alumno que ellos vayan a tener más interacción visual, auditiva, etcétera, para el aprendizaje y para nosotros también, porque, pues, como les había comentado, es mucho más cómodo para un profesor el hecho de, por ejemplo, poner diapositivas que a estarlo explicando con sus propias palabras. El de ponerles un audio a estar leyendo el profesor el audio. Es decir, así tenemos un poquito más de dinámica en la clase y pues llega a ser bastante más interesante al mismo tiempo para los alumnos. En esta misma parte tenemos un proceso que es el que vamos a estar hablando el día de hoy. Tenemos varios puntos y estos puntos son bastante importantes para ir entendiendo y analizando el contexto de aprendizaje que van a tener los alumnos. Y este proceso se llama de lenguaje comunal. La traducción está medio rara, pero en inglés tiene más sentido, que es el Community Teaching Language, que es así como, ¿has escuchado esos términos de Community Manager o algo así? Que son personas que están encargados de pues llevar a conocer algunos de los temas, en este caso en particular, pues la educación. Entonces, el proceso de este proceso de aprendizaje, perdón, válgame la redundancia, llega a ser desde dos puntos de vista, que viene a ser el cognitivo y el afectivo. El cognitivo, si bien recordaremos, es todo aquello que viene desde la parte pues, intelectual, del pensamiento, de las emociones, etcétera. Y el afectivo, pues por otro lado, llega a ser el cómo nosotros es que nos sentimos una vez que nosotros terminamos la actividad. No nosotros como profesores, sino los estudiantes como estudiantes. Por ejemplo, alguna actividad en donde nosotros le pedimos a los alumnos que se paren, que bailen, etcétera, pues va a ayudar a ellos de alguna forma en su forma afectiva para que hay un estudio muy importante psicológico en el cual se habla de que el realizar ciertos ejercicios produce endorfinas, los cuales dan felicidad, etcétera, y esto mismo sucede en las clases. Entonces, en esta clase de procesos se utiliza en su mayoría en conversaciones introductorias en cursos de lenguaje extranjero. Estos procesos, chicas, que vamos a estar hablando el día de hoy, así de una manera pues muy significativa, es un método que está dividido en 5 etapas. Estas 5 etapas nosotros las vamos a estar identificando y basados con esto vamos a estar realizando una actividad. En la primera etapa, nosotros la vamos a conocer como la etapa del nacimiento. Para esto pónganse en contexto e imaginen a un alumno que apenas está ustedes, o ustedes apenas le están dando su clase. Son personas que a lo mejor no tienen ningún conocimiento en el lenguaje o un conocimiento en el lenguaje pues reducido, muy pobre o una persona que tenga un conocimiento del lenguaje intermedio, etcétera. Obviamente las necesidades de cada uno de los alumnos van a ser diferentes en cuanto a lo que viene a ser el contexto del aprendizaje del inglés. Entonces, en la primera etapa, imagínense a ese alumno que recién llega sin tanto contexto del lenguaje, que conoce algunas palabras. En esta primera etapa en la que nosotros vamos a estar realizando esta enseñanza, se le va a llamar la etapa del nacimiento. En esta etapa, chicas, es muy importante el entender que los alumnos van a crear diferentes sentimientos, entre los cuales van a ser de seguridad y pertenencia. ¿A qué nos referimos con seguridad? Pues es que en el principio, pues ya sabe que está en un contexto donde va a hablar inglés y la pertenencia va a ser la forma en que ellos, pues por decirlo de alguna forma, nosotros nos expresamos en dos maneras diferentes en un lenguaje y en otro. Y eso es algo muy interesante de analizar también, que por ejemplo nosotros cuando hablamos español y nosotros somos unas personas pues hispanas, tenemos una personalidad muy diferente a la personalidad que tenemos cuando hablamos en inglés. Sí es muy notorio este cambio, entonces a esto se refiere, seguridad al momento de hablar y pertenencia en el contexto en el que nosotros estamos formándonos como personas de habla inglesa, ¿sale? Entonces la primera etapa del nacimiento, los alumnos llegan y se sienten con la seguridad de iniciar en el lenguaje y pues empiezan a desarrollar esta otra pertenencia, esta otra personalidad de pertenencia relacionada con esta. En la segunda etapa, chicas, esta se va a llamar como el almacenamiento. Esto va por ahí un poquito de cuando
tuvieron la clase, pero es que no me acuerdo cuál clase sería, en donde hablábamos de las etapas de aprendizaje de los alumnos que aprendían cierto número de palabras y luego con el paso del tiempo pues pasaban de un ciclo a otro. Y en esta etapa del almacenamiento, los estudiantes van a mejorar sus habilidades, aprenden a ser independientes en el aprendizaje principalmente. Entonces, aquí, si se fijan en el primer punto, ya el alumno ya llegó, ya empezó a conocer un poquito más sobre el contexto del aprendizaje, ya empezó a ser de alguna forma un poquito pues independiente con él mismo, empezó a mostrar otra actitud en esto. Y en este segundo, pues es el almacenamiento, en donde ellos de acuerdo al contexto y de cada persona, porque todos aprendemos de maneras diferentes. Por ejemplo, pues el alumno en este punto pueden pasar situaciones en las que, ay, me equivoqué en esta palabra que la pronuncié mal, ya me la repitieron 2, 3 veces, yo la repito 5, 6, 7 veces y de esta forma pues me la voy aprendiendo, me la voy aprendiendo, perdón. El alumno llega a ser independiente en el aprendizaje. Fuera de lo que nosotros aprendamos en el salón de clases, lo que tiene lo que es más significativo, perdón, en esta segunda etapa, y eso a ustedes les está pasando como estudiantes o les va a pasar en el futuro si llegan a aprender otro idioma o si se enfocan en mejorar el inglés, etcétera, es que en esta segunda etapa ustedes hacen pues un aprendizaje independiente fuera de, tienen sus clases de inglés o están en el contexto en inglés, pero lo que realmente importa es lo que hagamos fuera de, ¿sale? Es decir, estamos en la casa y pongo una canción, pues esta a mí me va a ayudar para irla entendiendo. Y los alumnos llegan a ese punto. A lo mejor llega un punto en donde los alumnos están escuchando alguna entrevista en inglés y van a decir, ¿qué es lo que estará diciendo? Pues a lo mejor se interesan, buscan subtítulos y los subtítulos ellos los empiezan a traducir, etcétera. Son maneras muy independientes de que los alumnos llegan a utilizar pues esta segunda etapa del almacenamiento, en donde empiezan como dice la palabra, pues almacenar todo ese conocimiento extranjero de lenguaje. No necesariamente el inglés, también puede ser del francés, el italiano. Es por eso que nosotros en esta etapa conocemos muchas palabras en otros idiomas. Tal vez conozcamos por ahí una frase en francés, una frase en latín, una frase en italiano, una frase en japonés, etcétera. Aquí nosotros mejoramos nuestras habilidades. Karina, ¿me ayudas y ayudas a tratando de entender la siguiente etapa, que es la tercera etapa, por favor? Ok, tercera etapa. El alumno habla independientemente y puede necesitar asertividad para su propia identidad seguido rechaza consejos. Muy bien. ¿A qué crees que se refiere con esto, Karina? Pues como que se empieza, bueno, por ejemplo, me imagino que es de algo que ya le dijeron, entonces se queda con esa idea. Ujú. Y ya cuando le tratan de cambiar la idea o que se la dicen de otra forma, como que defiende lo que dice, no, es que no es así, a mí me dijeron que era así. Ujú, ándale, exactamente. Entonces, el alumno, Karina, muchas gracias, llega a ser independiente en lo que viene a ser su aprendizaje. Ya él no necesita, porque hay muchas veces que los alumnos se quieren comunicar, quieren hacer una pregunta. Y, por ejemplo, quieren preguntar, ¿puedo decir, can I say this in Italian? ¿Puedo decir esto en italiano? Dice, yes, you can say whatever you want in Italian. Y el alumno intenta empezar a hablar un poquito ahí. Entonces, ya llega a ser independiente la forma en que él está produciendo el lenguaje, que es muy diferente a cuando nosotros los estamos forzando a que estén hablando, que les hacemos las preguntas en inglés, etcétera, y pues de alguna forma como que no se animan tanto. Entonces, en este punto, sí es bien importante esa parte, porque los alumnos, como les digo, en la parte anterior empiezan a como que mostrar el tipo de persona que van a ser en el lenguaje en inglés, pero en el tercer punto, pues ya están generando un poquito más eh, esta asertividad, vamos a decirla, como dice aquí la palabra, para su propia identidad. Y en el siguiente punto que decía de seguido rechaza consejos, pues es como tal cual no lo acabas de decir, Karina. Muchas de las veces nosotros nos quedamos con la idea de que es que así se dice y así me lo enseñaron y de ahí no me salgo. Entonces, esto más que nada, pues va a depender del tipo de alumno que uno, pues con el que llegue a tratar. Muchos alumnos rechazan los consejos, dicen, ¿sabes qué? I don't really care. The teacher taught me to speak in this way, so I'm not going to be speaking in another way.
Dicen, ya nada más voy a hablar así porque así me enseñaron. Y pues lo mismo sucede, es como las personas que tienen su acento muy marcado, vamos a decirle los famosos pochos, que hablan de esa manera y que le dicen, no, y es que habla un poquito más neutral tu acento. Dice, pues es que así aprendí. Obviamente no te voy a seguir tu consejo en esa parte, ¿sale? Entonces, primera etapa es el nacimiento, como habíamos dicho, empiezan los alumnos a interesarse en el lenguaje. Segunda etapa, el almacenamiento, los alumnos empiezan, como dice la palabra, a almacenar conocimiento, habilidades de aprendizaje, etcétera, y empieza a ser un poquito más independiente en este punto. Y la tercera etapa, perdón, el alumno ya pues llega a poder hablar sin que le estén forzando, sin que les estén dando, díganmelo en inglés o díganmelo en este idioma, ¿no? Sino que el alumno desde ese punto pues ya sabe primeramente que está en una clase de inglés y ya puede realizarlo independientemente ahí. Y pues obviamente va a ser un poquito terco porque decir, es que así me enseñaran y de ahí no va a cambiar. Ok, hasta ahorita vamos bien, Jackie, Karina. Sí, Sí, Muy bien. Karina, digo, perdón, Jackie, me vas a ayudar a leer el siguiente punto y me lo vas a tratar de explicar. ¿Sale, Jackie? Ahí va. cuarta etapa. Se tiene mucha más seguridad de ver al estudiante de hacer comentarios críticos. Tiene una mejor identidad. Muy bien. ¿A qué se referiría esta cuarta etapa, Jackie? Se tiene pues empieza a participar, Ujú, tiene seguridad en sí mismo ujú. y pues sí. Pues sí, empieza a tener más seguridad en sí mismo y empieza a participar en clase. Ándale. Muy bien, Jackie, muchas gracias. Así como nos lo acaba de decir Jackie, en este punto que pues ya llega a ser así como que un poquito más autónomo el estudiante en lo que viene a ser sus opiniones. Por eso ahí nos dice, el estudiante llega a hacer mejores comentarios críticos. Aquí a lo que se referiría es que vamos a poner esta situación. Imagínense un alumno que usted le pregunta, José, vamos a decir que se llama José. José, what do you think about the war between Ukraine and Russia? ¿Qué es lo que piensas de la guerra entre Ucrania y Rusia? Pero vamos a decir que esta persona va a estar más o menos entre la etapa número 2 y la etapa número 3. En ese punto, el alumno va a decir una oración algo así como, I think that the war is bad, es mala. Y hasta ahí es donde va a quedar el comentario. Entonces, es muy normal y es lo que realmente sucede. Hay un meme muy marcado que, por ejemplo, le preguntan a los alumnos, describe an activity that you usually do on weekends. Describe una actividad que usualmente haces los fines de semana. Y los alumnos siempre ponen casi siempre esta oración. I like to play soccer in the park with my friends. Me gusta jugar fútbol en el parque con mis amigos, cosa que es completamente fake, es completamente falsa, pero dado al conocimiento que en este punto, en la segunda etapa, los alumnos llegan a tener, es realmente lo que ellos pueden producir. Ya es muy diferente en una cuarta etapa en donde ya los alumnos llegan a poder realizar un poquito más de crítica en lo que sea que se les esté preguntando. Por ejemplo, les pregunta, what do you think about the war that is happening in this moment between Ukraine and Russia? Y ya los alumnos pueden decir algo así como, oh, I think that Russia is a nation that actually shouldn't be doing this kind of things because they are very I'm sorry, very much technology. And I think that this is something that they can be using for good and not just for war. Ya dan un poquito más de opinión, un poquito más libre, ya son un poquito más críticos de lo que sea que estén escuchando y pasando. Entonces, aquí a lo que se refiere con mejor identidad, pues obviamente se refiere a que ya expresa, ya llega a ser un poquito más la persona que se espera que llegue a ser ahí críticamente en el lenguaje. ¿Sale? Entonces, en esta etapa, los estudiantes mejoran sus críticas, hacen mejores comentarios y no solamente hacen la típica frase de I like to play soccer in the park with my friends. Elena, buenas tardes, noches. ¿Me escuchas, Elena?
Ahorita seguimos con Elena. Y tenemos, por último, la última etapa, que en esta etapa, este es un proceso final. El estudiante ya sabe todo lo que el profesor se supone que le tiene que enseñar. Hola, Elena, buenos días. Hola, oye, es que se traba, perdón. No, no te preocupes. Entonces, en esta quinta etapa ya se supone que todo lo que el profesor estuvo enseñándole durante todo el curso, ya el alumno ya tiene el conocimiento. Si estamos enseñándole el verbo to be, los estudiantes ya va a saber todo lo que el profesor sabe sobre el verbo to be. El profesor no le va a enseñar nada que no espera, o sea, nada que él no sepa y que los alumnos tengan que saber. Y por lo cual en este punto el estudiante se va a volver un conocedor del aprendizaje. ¿Sale? Es decir, ya el alumno ya explicó sus puntos de vista, ya tiene una identidad muy, muy, muy establecida y ya, pues en ese punto particular, ya no hay nada más que el profesor le pueda enseñar. Elena, para ponerte en contexto, estamos hablando sobre un método de etapas en donde el estudiante con unas actividades que ahorita les voy a poner a que ustedes también realicen, llega a tener el conocimiento en el aprendizaje. Hay algunas actividades que son específicamente para que los alumnos den su punto de vista y están divididas en 5 etapas. Te las leo rápido y luego continuamos. La primera etapa, la cual es el nacimiento, en la cual los estudiantes pues se interesan en el lenguaje, nacen sus sentimientos de seguridad, es decir, se interesan mucho en eso y de pertenencia son establecidos. En pertenencia es que quiere decir que los alumnos van haciendo de ellos mismos el lenguaje, van utilizándolo para sus necesidades en el mismo. En la segunda etapa es el almacenamiento. Los estudiantes mejoran sus habilidades, aprende a ser independiente en el aprendizaje. Es decir, que fuera del salón de clase, pues a lo mejor se interesa en alguna actividad de listening, te interesa en saber qué dicen las canciones que él escucha y esta clase de cosas, pues, le ayuda al estudiante de alguna manera a ser independiente. La tercera etapa es donde el alumno habla independientemente y puede necesitar asertividad para su propia identidad. El alumno ya no pide permiso para hablar, ya al principio ya empieza ellos a hacer sus comentarios, hacen comparaciones a lo mejor, y pues seguido llegan a rechazar consejos, perdón. Esto era algo que nos decía Karina, de que, por ejemplo, los alumnos dicen, es que así me lo enseñaron, y dicen, no, pero es que trata de decirlo así, no, pues no, o que tienen un acento así como que pocho, chilango, no sé, y le dices, no, trata de hacerlo más neutro, no, pues es que está canijo por esto, bla, bla, bla. La cuarta etapa, Elena, que se tiene mucha más seguridad del estudiante de hacer comentarios críticos. Este ya les había puesto ahorita un ejemplo. Llega un alumno que a lo mejor está en segunda, tercera etapa y le preguntan, what do you think about the war between Ukraine and Russia? Y los alumnos van a decir, I think that the war is bad. Yo creo que la guerra es mala. Y eso lo van a decir más o menos si están en la segunda o tercera etapa. Pero ya cuando están en la cuarta etapa, ya los estudiantes tienen una mucho mejor identidad de hacer comentarios. Por ejemplo, dicen algo así como, what do you think about the war between Russia and Ukraine? Y ellos pueden contestar algo así como, I think that the war is something that never benefits someone. I think that Russia should be using their technology for, I don't know, doing something good for the humanity and not only for them. Ya eso ya es un comentario más personal en lo que viene a ser el alumno. Y en la quinta etapa, ya al final del proceso, el estudiante ya sabe todo lo que el profesor sabe. No hay nada que no le haya enseñado del verbo to be que no sepa el alumno. Elena, Karina, Jackie, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Se me fue el aire. Muy bien, continuamos un poquito y aquí es donde vamos a empezar a hacer la actividad del día de hoy. Para este tipo de aprendizaje que nosotros llegamos a tener, tiene una forma de enseñanza comunal. Esto es decir, quiere decir que comunal se refiere a lo que viene a ser la comunidad. Entonces, en la forma clásica de enseñanza del lenguaje comunal, los estudiantes, perdón, tienden a realizar actividades de sentarse en círculo. Vamos a decir que se les pone un tema sobre alguna lectura. Todos los estudiantes hacen exactamente la misma lectura del Principito. Entonces, todos los estudiantes al momento de conocer exactamente el mismo tema, una de las actividades que se puede hacer para la enseñanza de esto, pues puede hacer esta clase de círculos. Estos círculos de conversación normalmente funcionan si los estudiantes están aproximadamente en el mismo nivel de conocimiento del lenguaje. Ahora, depende de los estudiantes hablar sobre lo que ellos quieran.
Vamos a decir que nosotros dejamos el tema del Principito y normalmente, y la mayoría, les puedo decir que el 80% de las veces, no siempre los estudiantes van a sacar la conversación por ellos mismos. Por eso es que nosotros como profesores, como docentes, debemos de tener esta actitud de mediador, de ir haciendo así como que vamos a decirle, una seguidilla de lo que se supone que tienen que hablar los estudiantes. Depende de los estudiantes, como les digo, en este punto hablar sobre lo que ellos quieran, pero no siempre sucede. En caso de querer hacer una dinámica específica sobre un tema, pueden realizar los siguientes tipos de material, que es el que vamos a realizar ahorita, pero vamos a continuar un poquito en este punto. En esta clase de círculos, vamos a decir que todos acabamos de ver la misma película. No se me ocurre otra película que, vamos a decir que Batman. Batman porque es la nueva película que ahorita está en el cine. Todos los estudiantes los llevamos a lo mejor al cine, todos los estudiantes ya fueron al cine el fin de semana y nos interesa pues de alguna forma de utilizar este medio que acabamos de utilizar, que es la película, para un cine debate. Entonces, sentamos a los alumnos en círculo y los dejamos que hablan sobre lo que quieran. Normalmente es algo que no va a pasar. Karina, en este punto, ¿de qué manera tú serías la mediadora o qué clase de situaciones harías para fomentar la participación y el habla de los alumnos? Se puede como que dar un tema en el que todos tengan conocimiento. Acuérdate que eh, todos ya vieron Batman Ok, y les dijiste, van, entonces, hablen de Batman y los alumnos no dicen nada. ¿Qué es lo que tú harías ahí? como que darles palabras claves. Tú dime, yo te escucho. Estamos aquí todos. O sea, por ejemplo, puedes darle como que cierto vocabulario de que, no sé, enfocarte como que en un tema en específico. Por ejemplo, vamos a hablar utilizando el verbos en pasado, Ujú. para hacerle como que verbos en pasado para que todos hagan como que una oración, qué les pareció la película, pero pues ya hablando en pasado, ¿sí? Puede ser. Ok, sí, es una forma de, pues de alguna manera de fomentar de que los alumnos hablen. Si les estamos enseñando el pasado simple, pues obviamente sería enriquecedor pues preguntarles, what do you think about the scene where Batman was flying? ¿Qué te pareció la escena donde Batman estaba volando? Pues ahí está en pasado, ya los alumnos tienen que utilizarlo. Elena, terminamos esa pregunta. Ahora, ¿de qué manera seguiríamos fomentando la participación de, por ejemplo, un alumno que no está hablando? Preguntarle qué le gusta a él. Bueno, porque puede que no le guste Batman, ¿no? Y, ok, ándale, puede pasar. O sea, llega a pasar de que puede ser un tema que no le gusta, pero ves que Josecito está al final de la clase y pues no está opinando nada. Imagínate que yo soy Josecito, ¿qué le harías de pregunta, Elena? No sé. Ok. Básicamente, pues, o sea, esa clase de situaciones van a suceder. Entonces, es importante obviamente nosotros como docentes, pues va a haber un punto donde vamos a estar monitoreando exactamente todo lo que está pasando en el salón de clases. Entonces, nosotros sabemos y nosotros monitoreamos cuando vemos la poca, nula, escasa, póngale el adjetivo que ustedes quieran, participación de los alumnos. En esa clase de puntos, pues es importante tratar de integrarlo a la conversación, haciéndole alguna pregunta relacionada con eso. Si vemos que Josecito no está hablando sobre Batman, pues hacemos la pregunta de, oye, Josecito, ¿y qué te pareció a ti? Ah, no, pues yo no la vi. Ah, no, ¿viste alguna película el fin de semana? Yes, no, what movie did you saw? Y ya toda esa clase de preguntas, este, pues va a hacer que de alguna forma todos los alumnos estén integrados en este punto. ¿Sale? Entonces, toda esta clase de dinámicas de enseñanza, después de hacer alguna actividad, de ver alguna película, de visitar algún museo, de escuchar alguna canción, etcétera, sirven como refuerzo, como les había dicho, en la parte del proceso. En este proceso, pues, de acuerdo al contexto en el que nosotros estemos enseñando, va a haber esa enseñanza y ese aprendizaje por parte de los alumnos.
lo cual nos lleva a algunos de, por ejemplo, de los materiales que nosotros podemos utilizar. Y creo que este llega a ser el más famoso y conocido que nosotros podemos utilizar, los cuales son los roleplays. Jackie, ¿me ayudas a leer la descripción de los roleplays, por favor? Ujú. Es una actividad del salón de clases en la cual los estudiantes toman roles y actúan como en un escenario imaginario o real. Por ejemplo, estamos enseñando el tema de Giving Direction. Los estudiantes toman el rol de una persona perdida en el centro de la ciudad y el otro estudiante el de orientar al alumno para decirle cómo llegar. Exactamente, muchas gracias, Jackie. Entonces, los roleplays, como ustedes en algún punto pues los han de haber hecho o han de haber realizado alguna actividad pues, relacionada con esto, son estas actividades en donde les ponemos a los alumnos dos diferentes tipos de roles. La traducción obviamente en español de roleplay va a ser juego de rol. En estas actividades, pues le damos a los alumnos, por ejemplo, pues una situación. Ya la tenemos aquí, ya nos ayudó Jackie a leerla. Los alumnos, pues vamos a decir que acabamos de explicarles el tema de Giving Directions. Ya los alumnos saben cómo se dice, da vuelta a la izquierda, da vuelta a la derecha, vaya derecho, en la esquina, opuesto, cruzando, etcétera. Ya para eso, pues obviamente tenemos un contexto que ya previamente les enseñamos pues de la clase. Ya se acaba ese tema y vamos a ponerles el roleplay. A la persona A le voy a dar el rol de estás perdido en la ciudad, necesitas llegar al banco o necesitas llegar a una caseta telefónica, que obviamente pues quién no va a tener celular, pero así son los roleplays. Le damos una situación, estamos perdidos, necesitamos llegar al banco, necesitamos llegar al centro de ayuda, etcétera, pero no sabemos. Encontramos a otra persona que le damos el rol B. Tú eres una persona que está caminando por la calle, una persona te detiene y te pregunta cómo llegar a cierto lado. Dale las direcciones exactas para llegar y pues por ahí le damos un mapa. Entonces, este tipo de actividades nos ayudan en este punto para ir mejorando lo que viene a ser el speaking. Fuera de todo esto, pues son actividades que, si se fijan, los worksheets que hemos hecho hasta ahorita, casi no hemos hecho roleplays y es lo que vamos a estar haciendo como actividad el día de hoy. En la parte de, bueno, aquí tenemos alguna de la descripción para lo que sirven los worksheets. Esta imagen ahorita se las voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp por si la quieren copiar o si la quieren tener ahí a la mano. Por ejemplo, helps make abstract problems more concrete, provides immediate feedback, involves comparing and contrasting positions taken on an issue, promotes lifelong learning, facilitates expression of attitudes and feelings, provide opportunity to speculate on uncertainties, develop sympathetic understandings, involve direct involves involving applying knowledge to solving problems, demonstrate the practical integration of knowledge, skills, and abilities. It also involves manipulation knowledge in exciting ways and facilitates learning across many areas of curriculum content. Todo esto son lo que nos viene a ayudar, obviamente pues ya leyéndolo cada uno con un poquito más de calma, pues nos va a dar, nos va a ayudar a entender pues de qué manera funciona. Y es que el roleplay de alguna forma pues es un aprendizaje mutuo o grupal. Todos los estudiantes participan y llega a ser un poquito más dinámico que la simple materia en donde estamos preguntando, sino que pues llega a ser, por ahí existirá la pena de los estudiantes de participar o no, pero pues eso ya es otra cosa. Entonces, habiendo checado las fortalezas, que ahorita les voy a tomar un screenshot y se los pongo en el grupo, vamos a realizar la siguiente actividad. Cada uno les acabo de dejar aquí un tema. Karina, te va a tocar el tema de WH question words. Jackie, te va a tocar el tema de introducing someone. Y Elena, te va a tocar el tema de can you. Brenda y Fátima, quienes van a estar viendo este video, les va a tocar el tema de at the doctor y at the restaurant. En tu tema, Elena, can you, vamos a hacer uso del modal verb can para realizarlo en un roleplay. Aquí ustedes, en esta situación, en esta actividad que vamos a estar realizando, ustedes ya enseñaron el vocabulario necesario sobre el tema. Imagínense que Karina, por ejemplo, ya tuvo su clase sobre WH question words, igual Jackie, y
pues ya enseñamos todo el contexto. Es como la parte del lesson plan que ya habíamos checado y ya explicamos el tema. Vamos a desarrollar un worksheet explicando la situación y qué es lo que queremos lograr con esto. Vamos a desarrollar el tema del roleplay entre dos personas para lograr este entendimiento. Fuera de esto, una vez que nosotros hayamos realizado este worksheet, les voy a pedir por favor, Sote, que en parejas, ustedes ya saben si eligen a su pareja o yo los pongo a trabajar o lo quieren hacer con alguien de su casa, con alguien de su familia, etcétera, un video utilizando el worksheet con el roleplay que me acaban de desarrollar. Vamos a decir que Elena acaba de desarrollar su tema sobre el modal verb, su roleplay. Ya me lo manda esa parte en documento. Y aparte de eso, con ese mismo roleplay va a ser una actividad con una persona, ya sea por vía WhatsApp, bueno, más que nada cámara, por video. Y por la otra parte, pues lo puede hacer con alguien que ella conozca. Va a ser este roleplay para mostrarnos de qué manera funciona. Hasta ahorita, Jackie, Elena, Karina, si estamos claros en lo que vamos a hacer de actividad el día de hoy. Sí. Sí, Muy bien. Entonces, cada uno de ustedes tienen aquí el tema que va a estar utilizando para desarrollar este roleplay. Aquí les pongo algunos ejemplos de roleplays por si tienen alguna duda de más o menos cómo funcionan. Vamos a decir que, por ejemplo, aquí tenemos el tema de traveling y pues aquí tenemos You're going on holiday with your wife. You see she's packed too many useless things and thinks everything is necessary. Tell to her to take less. Estás en vacaciones con tu esposa, tú ves que ella empacó demasiadas cosas innecesarias y piensas que tú piensas que todo es necesario. Habla con ella para que lleve menos cosas. Entonces, esto es más o menos la forma en la que vamos a estar realizando. Si se fijan, las instrucciones son bastante cortitas. Nunca se recomienda que en la parte del roleplay, pues vayamos a poner una super descripción enorme. Si se fijan, son alrededor de unas 20 palabras aproximadamente para explicar esto mismo. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo. El material lo vamos a tratar de realizar de la misma forma en la que hemos estado diseñando algunos de los materiales. Si se fijan, pues pónganle colorcito, pónganle imágenes, etcétera, relacionados con su tema. Recuerden que en este punto van a ser dos roleplays que van a ser para el estudiante A y el estudiante B. Van a ser dos. Uno para mí, que yo voy a realizar la actividad, y para la persona B, que es quien va a estar conmigo realizando la actividad. Karina, ¿está claro hasta ahorita? Sí, profe. Elena, sí. Jackie. Sí. Muy bien. Esto entonces lo pueden hacer en la computadora, lo que viene a ser la parte del worksheet. Esto está bastante, pues de alguna forma sencillo de realizar. Entonces, para esto, ¿tienen tiempo de realizarlo para antes de la 1 de la tarde? Esta parte, la parte del video todavía no. Si no tienen mucho tiempo porque van a estar trabajando. Si tienen tiempo para completarme esta parte antes de la 1 de la tarde. O sea, para hacer el worksheet. Sí, el worksheet, nada más. Sí. Ok. Esto se los encargo, por favor, Sote, entonces, antes de la 1, por favor. Para ustedes tres que están aquí, a las demás que están fuera de, pues ya hablo con ellas. Pero esta parte aquí y para el día lunes a más tardar, por favor, Sote, el video. ¿Sale? Bueno, entonces, pues, por parte, pues ahorita de lo que vamos a, lo que checamos por llamada, pues sería ahorita todo, chicas. No sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto sobre la actividad. Dime, Jackie. No, nada. Ah, es que vi que levantaste la mano, perdón. No. Ah, está fea la cámara. Ok. Bueno, pues si no queda ninguna duda, chicas, pues por el día de hoy pues sería todo y quedaría al pendiente de los audios videos. Dime, Elena. Yo sí tengo una duda. O sea, el audio, video, ¿cómo? Ah, ¿Lo hace fácil. alguien? Mira, tú terminas de hacer este y Ujú. vamos a decir que le pides a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, etcétera, que si te ayuda a hacer esa actividad contigo, nada más para que demuestres de qué manera es que el roleplay funcionaría. Ok. ¿Video también? Video de preferencia. Ok. Ok. Ya si no lo puedes hacer, pues me dices y el lunes ahí en el café, bueno, no te creas, en el INAM lo haces. Ok.
¿Te parece? Sí. Ándeles pues. Pues chicas, sería todo. Cualquier duda quedó al pendiente y les mando la captura de pantalla ahí en el grupo de WhatsApp de la anterior. Y pues ya cualquier cosa quedó al pendiente. ¿Sale? Ok. Hecho, muchas gracias por atender, chicas, y que tengan un bonito fin de semana. A ustedes, bye. Bye, see you on Monday. Aquí nos veo el lunes, los veo el lunes. Adiós. Chao.